Gracias a Dios, ¿verdad? Se decía ayer en la reflexión del tiempo de oración, la Biblia dice en el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Pero recordará, porque supongo que oyó la reflexión, que la iglesia provee los medios el domingo para que ellos aprendan. Y es una bendición que los niños puedan entrar a oír una clase y escuchar. Pero no son los papás, ¿verdad? Son los maestros que Dios puso para eso, por una hora o menos. Pero es nuestro deber, hermanos, en casa afianzar la palabra de Dios en el corazón de los niños cada día. Y por eso dice Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Entonces en casa es que debemos hacer la tarea, ¿verdad? El trabajo de enseñarles a los niños para que nunca se aparten del Señor, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo muy complicado, hermanos, en que crecen y se apartan de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente. Y deseamos que eso no pase, que en la generación que representan nuestros niños eso no pase. Entonces hay que trabajar con ellos, ¿verdad? La iglesia hace su parte aquí. Tráigalos a la escuela dominical, hermanos, tráigalos. No sabe cuánto bien va a hacerle a sus hijos trayéndolos al estudio dominical. Hay maestros preparados para dar una clase. Y durante el culto pasan no para que no molesten aquí, sino para que sean enseñados otra vez. Entonces hagamos un esfuerzo. Va a redituar en una generación temerosa de Dios. Y usted lo sabe. Busque por favor 2 Corintios 13. Estamos ya terminando, hermanos, el estudio a las cartas de Pablo a los Corintios. Y como le he estado diciendo, la otra semana ya será el último en la serie de 2 Corintios. Y si Dios nos da la vida, que yo espero que sí, ¿verdad? Porque de todo pasa. Y hoy estamos diciéndolo y tal vez al rato estamos llorando, ¿verdad? Alguien, bueno, pudiera ser que no, pero esperamos que sí. Dios nos conceda en 15 días comenzar un estudio en Efesios. Y él he estado diciendo, lea Efesios, aparte de sus lecturas cotidianas, lea Efesios. Y lea la carta en las versiones que pueda. Hay muchas versiones hoy. El hecho de tener internet en casa no es solo para ver otras cosas, sino también para tener ese acceso, ¿verdad?, a poder, leer la Biblia en otras versiones que nos quede un poquito más claro. La versión 60 es muy, muy valiosa, pero si la quiere usted leer, la carta Efesios en otras versiones, hágalo. Durante la semana va a ver que le va a enriquecer espiritualmente. Pero vamos a verlo ya en 15 días, si Dios nos lo concede. El otro domingo va a ser la última presentación de Corintios. Hoy vamos a ver los versos 7 a 10. Le pido de favor que me acompañe a leer los versos 7 a 10. Yo voy a leer desde el verso número 1 de 2 Corintios, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Juntos, hermanos, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción.
¿Se dio cuenta de lo que cantó en el primer himno hoy? ¿Qué dice el coro del primer himno que cantamos? Dice, cara a cara, espero verle. Dice, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, dice, he de ver a mi Jesús. Y el otro himno que cantamos habla de la tribulación. Mas cuando esté allá, dice, yo sé que ya no habrá, ¿qué cosa? Tribulación. Y si yo le dijera, hermano, a ver, levante la mano el que en la semana pasó por alguna crisis. Tal vez uno que otro no la levantaría. Pero en general todos pasamos crisis. Todos tenemos conflictos, todos pasamos por serias cosas en la vida y de pronto, hermanos, las circunstancias en las que la vida nos envuelve, porque usted y yo que conocemos al Señor no estamos exentos de los problemas, de pronto estamos en ellos. Entonces Dios no dijo, no vas a tener problemas si me conoces, no. Dios nos advirtió que conociéndolo estaríamos más conscientes de la vida y de la realidad que la vida nos presenta y de la que muchas veces, hermanos, muchos de nosotros procuramos huir o escondernos de muchas formas, ¿verdad? Entonces, pero esa es la realidad de alguien que tiene una convicción en su corazón. Yo sé que a mi Señor yo lo voy a ver un día cara a cara. Eso es lo que cantamos. Y usted lo cantó porque ahí aparecía y se los invitó a cantar. Pero la cuestión en este caso no es si cantó o no, sino si lo que cantamos lo cree usted. Si de verdad lo cree, si usted se puede poner en el lugar del autor del canto y a la hora de cantarlo usted lo canta con convicción. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré. Si podemos cambiar las palabras del coro, yo veré a mi Jesús. Yo lo canto con convicción, porque es mi verdad, es mi realidad. ¿Y usted? Y el otro canto dice, ya no habrá tribulación. Allá ya no. Aquí tenemos conflictos, pasamos problemas, nos morimos, lloramos por la muerte de algunos, nos quebramos los dedos, ¿verdad? Por preocupaciones, más bien nos tronamos los dedos preocupados por cosas. Pero el canto dice, allá ya no habrá ¿qué? Tribulación, ya no habrá. ¿Usted lo cree? Porque yo espero que sí. Yo espero que sí. Y yo lo creo. Yo conozco esos himnos. Los he cantado muchas veces. Pero cantarlo no crea en mi convicción, no. Canto con convicción porque la convicción me ha dado la presencia de Dios en mi vida. ¿Sí? Ese es distinto. Entonces, la semana pasada Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A menos, dice Pablo en el verso 5, que estéis reprobados. ¿Verdad? A menos que estéis reprobados. Un sincero autoexamen cotidiano provee los elementos necesarios para determinar si nuestra fe es verdadera o no. O si siendo nuestra fe verdadera, no estamos viviendo una comunión significativa con nuestro Señor para así entonces poder determinar cuál o cuáles pudieran ser las causas y de esta forma procurar sinceramente cambiar de actitud definitivamente. El título de esta reflexión es Una iglesia que anhela la santidad. Una iglesia que anhela la santidad. La semana pasada, hermanos, oímos a Dios haciendo un llamado a examinarnos a nosotros mismos. A probarnos a nosotros mismos si de verdad estamos viviendo una verdadera vida espiritual. Ese fue el llamado hace 8 días, en los versos 5 y 6. Luego de disertar acerca de las señales del fin del tiempo, nuestro amado Señor, usted lo puede ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al final de los últimos capítulos, el Señor, antes de su arresto y todo eso que habla de su sacrificio en la cruz, Él estuvo hablando, en particular Mateo y Lucas se enfocan mucho en eso, Marcos y Juan también, pero Mateo y Lucas lo hacen con más extensión. Luego de disertar el Señor sobre las señales del fin del tiempo,
del mundo, el Señor advierte acerca de una terrible realidad, hermanos, que hoy más que nunca se está viviendo en la iglesia actual. Me refiero a la iglesia cristiana evangélica. Hoy más que nunca la iglesia evangélica está viviendo esto en su interior. El Señor dice con estas tristes y reveladoras palabras en Mateo 24:12 lo siguiente. Después de hablar de estas cosas del fin del tiempo y de las cosas que son terribles y suenan terribles, pero lo estamos viviendo ya, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. El amor de muchos, dice, se enfriará. No sé a usted, pero a mí personalmente me llenan de angustia estas palabras como pastor. Y lo digo como pastor porque Dios me puso al cuidado de una iglesia, de su iglesia. Y es complicado, difícil, como le dije hace 8 días, no ver lo que es a veces muy visible. No notar lo que es muy notorio. No contemplar lo que está gritando, mira. ¿Sí? Es muy complicado no notarlo, no verlo, no fijarnos en ello. Y como pastor, obviamente me preocupa el hecho de que estas palabras, hermanos, del Señor en Mateo 24:12 se están cumpliendo de manera triste y lamentable en la vida de muchos cristianos que hoy están alejados de la comunión con Cristo, y de la mano con ese alejamiento del Señor, también aislados de la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Como le he dicho muchas veces, un cristiano puede decir, mire, yo no voy al templo, no me congrego, pero yo en mi casa oro, yo aquí canto, yo leo la Biblia. Bueno, solo estás haciendo una parte, porque si estuvieras realmente haciendo lo correcto, sabrías que de la mano de esto va lo otro, y es, debes congregarte. Y si te estás congregando, pero no estás teniendo una correcta comunión con el Señor, eso va a producir un efecto que no queremos. Y como dije, va a producir efectos y cosas en la vida de los creyentes de las que no queremos que pasen entre nosotros, hermanos, pero van a suceder y que van a ser notorias, que se van a dejar ver, porque el Señor lo advirtió. Y no es que tenga que ser así, porque Él lo dijo. No, Él, conocedor del tiempo y de las circunstancias, siendo Dios, sabía que esto iba a pasar. Y Él dijo entonces, ahí en Mateo 24, y por estas cosas, por todo esto que estoy diciendo, el amor de muchos se va a enfriar. 2 cosas son importantes con eso del amor: el amor a Dios y el amor fraternal. Estas 2 cosas van juntas, no podemos separarlas, ¿no? Y a mí me resulta tan triste y lamentable porque la práctica de nuestra fe, hermanos, hoy no debería ser tan accidentada, ¿verdad? No debería ser tan condicionada de parte nuestra. No debería ser una espiritualidad fría, distante de aquel en quien hemos creído. No debería, pero sucede, pasa. Ese es el problema que está viviendo la iglesia hoy. Y es que muchas veces lo sabemos, pero no hacemos nada para corregirlo, ¿verdad? Es como el dolor. El dolor en el cuerpo no es natural. Cuando a usted le duele algo, no diga, no sé, pero no importa. No, sí debe importar, porque el dolor le avisa que algo está sucediendo y no es natural en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, usted va al médico y le empieza a hacer preguntas, ¿verdad?, de cosas, y empieza a hablar de la comida, de si esto y lo otro, y aunque no nos gusta hay que contestar, porque si no le contestamos con franqueza y sinceridad al médico, pues no va a saber y no va a atinarle, ¿verdad?, con qué nos está pasando. ¿Qué nos decir, hermanos, con lo que el Señor después en el verso 13 de Mateo 24 dice? Porque Él dice en el verso 12 que porque estas cosas pasan, el amor de muchos se enfriará. Luego en el verso 13 el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Perseverar.
no siempre estamos dispuestos a ello, porque la perseverancia implica muchas cosas que muchas veces no queremos hacer. Perseverar en algo implica sacrificio, esfuerzo, dedicación, compromiso y qué más, ¿verdad? Eso es lo que significa perseverar en algo. Levantarse temprano, dejar otras cosas que son menos importantes para atender lo que realmente es importante, tomar buenas decisiones. Todo eso implica la perseverancia. Y el Señor dice, mas el que persevere de esta forma hasta el final, este será salvo. ¿Sí? Parece que hay una condición ahí. No puedes ser salvo si no perseveras. ¿Sí? Eso parece decir el texto, pero no es así. Porque entonces estaríamos pensando que la salvación depende de mis actos y no es así. Efesios 2, 8 y 9. No depende de lo que yo haga o no haga. No, la salvación depende de la gracia incambiable de Dios. Y Dios dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso no va a cambiar. Pero hermanos, nosotros no podemos aspirar a ser cristianos de acuerdo a la voluntad de Dios sin una correcta perseverancia. ¿Sí? No se puede aspirar a ello. Como el estudiante que se registra en la escuela, en la universidad, no porque se registró y ya está inscrito, pues ya se graduó, ¿verdad? Pues claro que no. Usted firma un contrato de trabajo en alguna empresa, si es que firma un contrato, simplemente va y lo registran como empleado, no por eso ya le van a dar su quincena o su semana de trabajo, no. Usted va con el médico y el médico determina que usted tiene algún conflicto de salud, le dice, mire, esto es lo que le pasa, aquí están sus estudios, esto es lo que le está sucediendo, aquí está el medicamento, tómeselo. Usted lo recibe y no porque lo tiene en la mano dice, ya estoy sano. No. Entonces, con el Señor pasa lo mismo, hermanos, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, este demostrará con sus hechos quién es. ¿Sí? Estará demostrando con sus actos quién es. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Entonces, créanme, hermanos, que me da terror, tiemblo de miedo acerca de muchos que creyendo ser salvos de verdad, tal vez no lo sean. El Señor dice, no porque me dices Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, ¿verdad? No porque me digas Señor vas a entrar. Por eso, hermanos, a mí me da terror cuando como pastor veo al creyente que dice conocer a Dios, pero no demuestra esa realidad, o eso que dice que es una realidad en su vida. Porque puede llegar el momento cuando en vez de escuchar estas palabras del Señor en Mateo 25, 21, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, cuando en vez de oír esas palabras, no oiga esas palabras, sino oiga las palabras del verso 23 de Mateo 7 que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A mí me da miedo, hermano, me da terror pensar que solamente hemos vivido o se ha vivido una fachada, se ha vivido en una apariencia y no es la realidad. Porque eso es lo que significa apariencia, ¿ah? No es lo que es. Solo parece, pero no es. Dice el Señor, yo no quiero decirte no te conozco, pero si ahorita no te conozco, ¿qué quieres que te diga al final de tu existencia? ¿Que sí te conozco? No, Dios no va a tener ninguna actitud, hermanos, de simple condescendencia con nadie, porque pues sí estuvo aquí, cantaba y hacía cosas bonitas, pero no hubo una experiencia real en el corazón con Dios. Entonces Dios dice, yo no voy a hacer ninguna excepción. Nunca os conocí. Eso es lo que muchos van a oír, lamentablemente. Y entonces me da terror que eso pueda pasarles a muchos. Y la única forma para evitar esto, dice Pablo, es haz un alto en la vida, detente y examínate. ¿Se acuerda? Examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo si estás en la fe. ¿O no os conocéis, pregunta Pablo, a vosotros mismos, que Jesucristo está en ti, a menos que no lo conozcas? ¿No?
Y eso es una terrible realidad de la que yo quiero que escapen muchos si esa fuera o ese fuera su caso. Porque yo quisiera un día estar allá en el cielo y esperar que el hermanito fulano, que la hermanita fulana entren, ¿verdad? Y decir, ahí viene el hermano ya. Todos los domingos le predicaba y ahí viene, era del Señor. ¿Se acuerda, hermano? Vamos a ver al Señor ¿cómo? Cara a cara. ¿Se acuerda de sus problemas en la tierra? No, allá no se va a acordar. Esa es la promesa del Señor. Allá nada malo va a entrar y su mente será limpia de tal forma que no se va a acordar de nada malo allá para que nada le entristezca, ni le robe el gozo y la paz que Dios le va a dar eternamente. Entonces ni de eso nos vamos a acordar. Pero será el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Pablo dice, examínate entonces. Si estás en la fe, pruébate a ti mismo. No pongas los ojos en tu hermano a tu lado, no pongas tu mirada en las fallas de los demás, no señales, no encuentres defectos, no te fijes en tu vecino, no te fijes en tu hermano a tu lado, fíjate en ti. Ve lo que tú eres, ve quién eres, examina, da vuelta tus ojos hacia adentro de tu propio corazón y evalúa quién eres tú. Pregúntate, ¿yo realmente tengo esa convicción? ¿Yo puedo cantar con convicción, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul? ¿Yo puedo cantar eso con convicción? ¿O canto sin sentido? ¿O canto sin verdad? ¿Canto solo por cantar? Aún estamos a tiempo. Aún podemos conocer a Cristo si no lo hemos hecho, ¿verdad? O aún podemos corregir lo que se ha salido del camino. Aún podemos reencontrarnos con aquel a quien profesamos como nuestro Señor, pero de quien probablemente nos hemos apartado irresponsablemente. Aún estamos a tiempo, hermanos, de renovar, de reavivar nuestra comunión con el Señor. Aún, cuando nuestros ojos se cierren para nunca volverse a abrir en este mundo, se habrá acabado todo. Ya no habrá chance de nada, ¿eh? Ya no. Pero aún estamos vivos y tenemos la suficiente salud, me parece, hermanos, como para poder hacer este tipo de ejercicio espiritual y tratar de inspeccionar, de evaluar, revisar quién soy yo, ¿verdad? Sin ser parcial conmigo mismo, porque muchas veces tendemos a tratarnos con suavidad y decir, no, pues no estás tan mal, pues el hermano fulano y la hermana fulana están peor que tú. No se justifique con otros, véase a sí mismo y pregúntese, ¿yo conozco a Dios? Porque si lo conozco, se acuerda, hace 8 días se dijo, ¿cuáles son las pruebas de ello? ¿Verdad? Si usted me dice, yo soy Marco Tulio Ambrosio Sánchez, y le digo, no, usted no es, yo soy. Y le voy a presentar mi acta de nacimiento, que así dice, y tengo muchos testigos que avalan eso. ¿De quién es la casa donde vive? Si es propia, usted dice, es mía, aquí están las escrituras, y está sellada y firmada por un notario público y la autoridad, las leyes de este país respaldan este documento. Es mi casa. Si usted me dice que es un hijo de Dios, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo comprobamos que somos hijos de Dios? ¿Cómo verificamos eso? ¿Verdad? Porque decirlo es fácil. Decirlo es fácil. Pablo dice entonces en el verso 7, que ya leímos, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros, dice, hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Como hemos visto, no toda la iglesia, sino una parte de la iglesia en Corinto, habían estado viviendo en el pecado. Y no me refiero, cuando digo en el pecado, a que eran pecadores, porque todos lo somos. La Biblia dice que tenemos una naturaleza pecaminosa con la que batallamos todos los días. Pablo en Romanos 7 expresa esa realidad y habla acerca de esa verdad. Y nosotros no podemos negar que luchamos, batallamos con el pecado todos los días. Entonces, pero no es eso a lo que Pablo se refiere, ni es de eso que estoy hablando. Estoy hablando del pecado premeditado, de ese pecado consciente que muchas veces llevamos a cabo y que sabemos que está mal, que ya no deberíamos hacer, practicar, pero lo hacemos, lo practicamos y vivimos en él. Pablo dice, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Ninguna. Ya no digo
una mentirita, una mala mirada, una palabra en doble sentido, no. Y no me refiero a matar, robar, secuestrar, tampoco, sino a eso que hacemos y sabemos que está mal, que ya no va con nosotros y lo hacemos. Pablo dice, a Dios le pedimos, rogamos a Dios, nos gastamos en oración pidiéndole a Dios, Señor, que mis hermanos dejen de hacer lo malo. Eso es lo que le pedimos a Dios. Mire, algunas veces yo le he dicho que en la Biblia usted no va a leer que Pablo oraba por los hermanos, por la casita, por el trabajo. No, Pablo no oraba por eso. Aunque yo no dudo que Pablo orara por esas cosas, pero Pablo registra que su preocupación más grande en oración era la vida espiritual de sus hermanos. Porque si en lo espiritual estamos bien, si estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, como bien lo manda su palabra, ¿verdad? Más buscad primero el reino de Dios y su justicia, Mateo capítulo 6, entonces Dios va a hacer su parte también. Obviamente yo no estoy diciendo de ninguna manera, busca a Dios y le van a caer pepitas de oro del cielo. No, hermano, no, yo no estoy diciendo eso, no tergiverse mis palabras. Entonces me voy a sanar de mi enfermedad, tampoco. Yo no le estoy diciendo que usted se va a sanar, pero estoy diciendo que Dios va a actuar en su vida y lo va a hacer como buen padre que es. Mateo capítulo 6 también. Entonces, como buen pastor, Pablo oraba por los corintios y el motivo de su oración era específico, como lo leímos ya. Que nada malo hagáis. Ese era el motivo de la oración de Pablo por la iglesia en Corinto. Que ninguna cosa mala hagáis. Pablo acudía al único que podía, sin duda alguna, querer ayudarlos. Y Dios quería ayudar a su iglesia con este conflicto del pecado. A Dios mismo, hermanos, le interesaba mucho que su iglesia fuese una iglesia santa para Él, una iglesia perfecta para Él. Así es de que Pablo acudía a ese Dios que tenía todo ese interés de ayudar a sus hijos a vivir una vida menos complicada por el pecado. Dios es el único que podía ayudar a vencer esos malos hábitos. Sin embargo, el que ellos lo hicieran, hermanos, no dependía de Dios, tampoco dependía de Pablo, porque aunque Pablo les pedía y les enseñaba, no podía forzarlos a hacer lo correcto. Eso era una decisión de ellos, una cuestión de ellos específicamente. Tomar la decisión de dejar de vivir como estaban viviendo era un asunto de ellos. Ahí en 1 Samuel, capítulo 7, ya Samuel ejercía como juez en Israel. Y en ese tiempo, cuando Samuel creció y ya era un adulto, y Dios empieza a hablar a través de Samuel, los israelitas, Israel como nación, estaban bajo el dominio de los filisteos. Esa era la nación que los mantenía subyugados. Y los israelitas habían peleado con ellos y siempre les habían ganado los filisteos a los israelitas y les habían causado muchas muertes. No podían vivir en paz porque a los filisteos todos se los quitaban, en fin. La nación clama y le pide ayuda a Samuel. Y Samuel, hermanos, habla a Israel como nación y les advierte que Dios no va a actuar a favor de ellos si ellos no hacen lo correcto y toman decisiones. Samuel hace un profundo y urgente llamado a Israel y les dice ahí en 1 Samuel 7, 3 y 4 estas palabras a Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad, dice, vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y el verso 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Mire lo que el texto está diciendo. Samuel les dice: si de todo corazón ustedes se vuelven a Dios, entonces el volverse a Dios significa no una cosa de palabras, sino de acciones. Quiten entonces, dice, los dioses falsos que ustedes han metido a sus casas, las imágenes falsas de dioses, de los dioses de su alrededor. Quiten todo eso y saquen toda esa basura de su casa. Sáquenlo y entonces dice, Dios estará allí y les ayudará. Y la respuesta del pueblo fue, entonces, dice el escritor, ellos quitaron, tomaron las imágenes falsas y las sacaron de sus casas y las destruyeron. Esa fue la reacción. Y usted puede seguir viendo el texto ahí en 1 Samuel 7. Dios hizo una gran obra y destruyeron a sus enemigos y no estuvieron más bajo el yugo de los filisteos.
Hubo una reacción. Y esa reacción, hermanos, trajo la bendición de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermanos? Yo estoy orando a Dios. Yo le pido a Dios que ustedes tomen buenas decisiones, que ustedes se vean a sí mismos y puedan darse cuenta de que no es como ustedes dicen ni es como ustedes quieren, es como Dios dice. Si no es como Dios dice, entonces no funciona. No funciona. Dios nos llama a una vida de santidad, y la santidad, hermanos, en este caso no es que nos salgan alitas en la espalda y que nos salga una ruedita aquí en la cabeza, porque eso no va a pasar. La santidad es una actitud, es una decisión, y este es apartarnos de aquello que nos arrastra a hacer lo contrario de la voluntad de Dios para poder hacer lo que Dios dice y entonces agradar a Dios más que agradarnos a nosotros mismos. Si yo le pregunto a mi carne qué quiere, mire, la lista es enorme. Y si yo estoy dispuesto a dárselo, pues la carne va a estar contenta. Y cuando hablo de carne, hablo de esta tendencia humana que está en mí y en usted como hijo de Dios a lo malo. Si yo le pregunto, ¿qué quieres? Me va a decir, pues esto y esto y esto. Y si yo quiero dárselo, es decisión mía. Si yo quiero vivir en el pecado, es mi decisión. Yo puedo salir de aquí del templo e irme a una cantina y emborracharme. ¿O cree usted que no lo puedo hacer? Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, hermano, yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. He tomado decisiones en la vida y voy a mantenerme o procurar mantenerme firme en ellas. He hecho un voto de lealtad con mi esposa. ¿Cree usted que no me puedo ir con otras mujeres? Claro que sí. Mi mamá solía decir, siempre hay un roto para el descosido. Así es. Entonces, sí puedo hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo una promesa hecha a Dios de lealtad que involucra en este caso a mi esposa. ¿Puedo abusar de mi autoridad y mi posición como pastor de esta iglesia? Puedo. Y puede que la iglesia aguante y se quede callada con ello, ¿verdad? Puede que no. Y yo esperaría que no. Pero sería decisión mía. Y no lo voy a hacer tampoco. Entonces, Israel no pudo accionar a no ser que ellos tomaran la decisión de sacar lo que estaba estorbando y lo que estaba impidiendo la acción de Dios. Hermano, la Biblia dice que Dios desea hacernos mucho bien. Yo sé, dice, los planes que Dios tiene para mí. Planes de bien y no de mal. Dios no desea hacerme el mal. Dios desea hacerme lo bueno, el bien, todo el bien que Él quiere, pero no depende de mí. Dios no es Dios, déjenme usar la palabra, alcahuete con nosotros como hijos. Nosotros como padres podemos alcahuetear a nuestros hijos. Y son groseros, son perezosos, no ayudan, no esto, y les damos lo que piden. ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Ser un buen papá? No, ese es ser alcahuete. ¿Podemos ser eso? Nosotros sí. Dios no. Dios no. Entonces, hasta que ellos tomaron esta determinación y sacaron y quitaron, dice, las imágenes falsas y las echaron de su vida, sirvieron a Dios, entonces la victoria sobre los filisteos tuvo efecto en ellos. Ellos decidieron corregir su mal camino. Mientras no sacaron, y lo tengo aquí entre comillas y subrayado en mis notas, mientras no sacaron los ídolos falsos, tampoco pudieron dar la cara a sus enemigos y mucho menos vencerlos. Tampoco pudieron hacerlo. El verso 5 de nuevo nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice que estéis, ¿cómo? ¿Verdad? A menos que estéis reprobados. Habrá que ver, ¿no? Tal vez por eso nos cuesta orar, tal vez nos cuesta leer la Biblia, tal vez por eso no minimizamos todo lo que tiene que ver con Dios, porque realmente Él no está en mí. Por eso el texto nos urge a hacerlo, ¿verdad? Pablo no tiene ningún interés de lo que sus oponentes piensen de él y opinen de él. ¿Se acuerda? Hemos hablado mucho de eso. Los oponentes en la iglesia, que era gente ajena a la iglesia, que se había colado desgraciadamente, y la iglesia había permitido que estos
entrometidos estuvieran fastidiando la unidad de la iglesia con su pastor y la unidad de la iglesia con su Dios. Ellos lo habían permitido. Pablo dice, a mí me tiene sin cuidado lo que esta gente piense de mí. Me preocupa lo que la iglesia piense de mí. Me preocupa lo que Dios piense de mí. Pero lo que estos mentirosos, embusteros piensen, me tiene sin cuidado. Eso es lo que dice Pablo. No para que nosotros, dice, aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. No a vista de la iglesia, aunque la iglesia, una parte de ellos habían empezado a tener un mal concepto de Pablo por influencia de estas personas. No a la vista de Dios, porque Dios tenía una opinión especial de Pablo como un siervo excelente para él. Así es que Pablo no está refiriéndose a Dios ni a sus hermanos, sino a aquellos que pensaban que Pablo no era un apóstol, que se había metido, no tenía, ¿se acuerda usted? Las credenciales que ellos sí tenían. No. Pablo está diciendo, la verdad es que a mí, lo que ellos piensen, me tiene sin cuidado. Pudiera ser que sus enemigos lo siguieran tildando de ser un fracasado, ¿verdad? Nosotros andamos en carro, nosotros viajamos en primera clase, nosotros tenemos mucho poder, tenemos dinero, y Pablo ni chanclas tiene, ni se viste bien. Ahí está, ni cobra. Y no cobra porque sabe que su trabajo no vale lo que nosotros sí cobramos, porque sabemos que sí vale nuestro trabajo. ¿Se acuerdan? Pablo dice, hermanos, a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo sé quién soy. Y la prueba de mi apostolado y de que Dios me mandó a Corinto a trabajar y a servirle son todos ustedes. Son todos ustedes. Bendito sea Dios cuando eso pasa, hermanos. Cuando la iglesia del Señor puede ver en sus líderes a gente que no abusa, sino que ocupa su lugar como tal, sirviendo, ¿verdad? Sirviendo. Que entrega de sí lo que tiene que entregar, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces Pablo dice, no me importa si piensan que soy un fracasado o un improvisado. Yo sé quién soy y yo sé quién Dios sabe que soy yo. Versos 8 y 9. Pablo dice entonces, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual dice, nos gozamos de que seamos como débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos, dice, por vuestra perfección. Pablo en su carácter y oficio apostólico era promotor del Evangelio. Evangelio cuyo mensaje es la verdad, y la verdad absoluta. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, y dice luego, y la verdad, y la vida. Yo soy, dice el Señor, la verdad. Es Cristo, hermanos, esa verdad. Y su obra de salvación en la cruz del Calvario es toda la verdad que el hombre necesita saber y conocer. En Juan 3, un fariseo llamado Nicodemo buscó al Señor de noche. Este pertenecía al grupo religioso de mayor élite religiosa en Israel. Era un hombre de mucha posición social, económica y espiritual. Pero se habían convertido, hermanos, como en el estorbo en el camino del Señor. Y no porque tuvieran razón, sino porque desgraciadamente habían transformado lo que habían sido en el pasado en algo terrible en el momento en que el Señor llevó a cabo su ministerio. Los fariseos en el tiempo del Señor, hermanos, como Nicodemo, habían sido hombres amantes de la verdad, guiando al pueblo a la verdad. En el pasado la nación se descarrió muchas veces y los fariseos aparecieron como resultado de esos descarríos del pueblo, ¿sí? Surgieron para traer a la nación a los pies del Señor enseñándoles la verdad, pero en el tiempo del Señor ya tenían un ratito de que ellos se habían transformado en religiosos nada más. Tenían el conocimiento, pero no conocían a Dios en su corazón. Y cuando llega Nicodemo le dice, Señor, sabemos que has venido del Señor como maestro, como rabino, porque nadie hace ni dice lo que tú haces si no estuviera Dios con él. Nicodemo lo sabía. ¿Cuántas veces había oído Nicodemo al Señor predicar, enseñar? Tal vez muchas veces. ¿Cuántas veces Nicodemo, hermanos, había visto al Señor obrar milagros? Muchas veces. Pero ¿sabe qué? Nicodemo no podía, hermanos, entender cómo uno a quien ellos decían era un endemoniado, endiablado,
alguien en quien Dios no estaba, porque así lo tildaban y así lo habían señalado, ¿cómo podía hacer lo que hacía y decir lo que decía? ¿Cómo esas palabras de ese hombre a quien ellos habían tomado como su enemigo, al oírlo Nicodemo y algunos con él, porque dice sabemos en plural, no dice sé en singular, dice, no sabía Nicodemo por qué esas palabras lo llenaban tanto? ¿Por qué impactaban tanto su corazón cada vez que oía a Jesús? Y llega el momento en que va a buscar al Señor y lo hace de noche porque no quiere que lo relacionen con él y dice, Señor, sabemos. Y el Señor no le dice, a ver, siéntate, te voy a explicar, porque yo hago y digo lo que hago y digo lo que digo. No, el Señor no le dijo nada de eso. El Señor le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y usted conoce el texto de la Escritura. Nicodemo, al oír nacer, pensó, híjoles, Señor, ¿puedo entrar en el útero de mi madre y volver a nacer? Le dice el Señor, Nicodemo, lo que es nacido de la carne ya no puede volver a nacer. Estoy hablando espiritualmente y tú deberías saberlo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es ese nuevo nacimiento del que el Señor le está hablando a Nicodemo? Así le dice en el verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es, en otras palabras, nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección en Cristo a una vida totalmente distinta, en un proceso que va evidenciando, hermanos, en el trayecto de nuestra vida, que nosotros realmente somos una nueva persona. Ese es el nuevo nacimiento. Yo no puedo decir que soy una nueva persona con las mañas de mi pasado y con los malos hábitos de mi pasado y con las pésimas costumbres de mi pasado y con la vida vieja ahora. No puedo, más bien, no debo. ¿Sí? Y como le he dicho, aquí no se aplican a las canciones de aquel señor que dice así nací y así me moriré. No. Si usted ha conocido al Señor, usted debe dar evidencias de ello. Mateo 7, el Señor lo dijo, hace 8 días lo vimos. El árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Porque no puede un árbol de guayabas producir sandías, ¿verdad? ¿O usted ha visto eso alguna vez? Yo no. Bueno, se hacen injertos ahora, ¿verdad? Y por eso una guayaba sabe a piña y a no sé qué más cosas. Se hacen algunas cosas raras ahí ahora en la naturaleza. Pero bueno, el Señor dice que la guayaba debe saber a guayaba y la piña debe saber a piña. Y cuando usted planta una piña, que no son árboles, sino son enredaderas, ¿verdad? Usted va y busca entre las hojas ahí y saca una sandía, ¿verdad? Siembra usted una piña y al final ahí está una piña bien grandota, bien fresca, bien deliciosa. Entonces, pues usted no va a cosechar sandías de la piña ni guayabas del chayote, ¿verdad? No. Cada árbol produce el fruto de su propia naturaleza. Es decir, Señor, así cada árbol producirá lo que en su naturaleza debe producir. Si no conocemos al Señor, obviamente el resultado de no conocer al Señor va a ser una vida distinta a la voluntad del Señor, distinta a lo que debe ser la vida de un verdadero hijo de Dios. El nuevo nacimiento entonces es eso, ¿verdad? Morir a una vida nueva, a una vida vieja y nacer a una vida nueva en el Señor. Es un cambio de vida. Pero esta experiencia espiritual no se puede efectuar si no se cumplen las dos condiciones que la Biblia establece para este nuevo nacimiento espiritual. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos son los dos requisitos y las condiciones de la salvación. Arrepentimiento y fe. Si tienes fe pero no te arrepientes, no sirve de nada. Si te arrepientes pero no crees que Dios te puede perdonar porque te crees tan malo, Dios no te puede perdonar. Las dos cosas van juntas. Arrepentimiento más fe igual a salvación. Testificando a judíos, dice a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el anuncio de la obra expiatoria de Cristo. Y cuando hablo de expiación, quiero decir que lo que Dios hizo en nuestro lugar, de la obra expiatoria de Cristo en la cruz y del llamado de Dios a que todo hombre se arrepienta, a que vea que es pecador, que reconozca que su pecado le tiene separado de Dios y crea entonces de todo corazón que solo Cristo puede darle el perdón si lo pide y recibirlo con todo su corazón, con una fe genuina y absoluta.
Eso es como resultado, hermanos, el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Esa es la salvación. Ese es el nuevo nacimiento. Pablo era un pregonero de ese evangelio. Y en su calidad como pastor, él estaría más que feliz de ver a sus hermanos corintios corregir sus caminos y crecer en su vida espiritual. Él deseaba con todo su corazón que esto fuera una realidad para sus hermanos corintios y oraba por ellos. Se angustiaba Pablo para que sus hermanos quisieran reaccionar y lo hicieran con todo su corazón. Que aunque esto indicara debilidad de su parte, como dice el verso número 7 también, significara fortaleza para sus hermanos, significara de alguna forma el hecho de que él era un hombre guiado por Dios, lleno de la presencia de Dios, y que eso bastaba para cumplir con el papel y el oficio y el trabajo que Dios le había otorgado como un vocero del amor de Dios. Sus detractores, porque estos eran gente nefasta, estarían felices si los corintios no cambiaban de actitud. Para ellos sería fabuloso que los corintios, en vez de cambiar sus actitudes, fueran peores. Porque entonces podrían decir, ahí está Pablo, mira, tus esfuerzos no producen nada. Mira la iglesia, perdida en el pecado. Entonces los detractores de Pablo estarían felices si los corintios permanecieran en su pecado y aún empeoraran en su situación espiritual. Pero Pablo dice que no importa que esos impostores lo señalaran como un hombre débil, si el resultado de sus amonestaciones producían un cambio de actitud en sus hermanos corintios, arrepentimiento. Pablo ora para que los corintios no solo reconozcan su condición espiritual y reaccionen viendo el mal en el que viven, sino que también deseen retomar su crecimiento espiritual, su desarrollo espiritual y su caminar hacia la madurez espiritual. Por eso dice Pablo, y aún oramos por vuestra perfección, porque no nos podemos dar por satisfechos viendo el resultado de lo que la iglesia hace. No, deseamos más, queremos más. Si usted se entrega, entréguese más. Si usted se entrega más, entréguese más. Si usted se santifica, santifíquese más. Si usted se está santificando más, santifíquese más. Apártese de lo que está mal. Trate de buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué otros no quieren? Bueno, no depende de ellos, depende de nosotros nada más. Debemos tomar nuestras propias decisiones. Me decía alguien por ahí que ha hecho ciertas competencias, incluso a mar abierto, que le han dicho que cuando van en el grupo, ¿verdad?, nadando, si alguien de pronto, por alguna razón, se empieza a ahogar, un calambre, alguna cosa, y dice, y se aferra a ti, dice, trata de ayudar, pero si el otro no se deja, dice, hay que pegarle, fuerte, en la cara, en la nariz, no sé dónde, dice, fuerte le debes pegar para que te suelte, porque si no lo haces, se van a ahogar los dos. A que se ahoguen dos, pues uno entonces, dice, y debes pegarle fuerte. Y yo digo, es terrible eso, ¿verdad? Porque quisieras ayudar a alguien que se está ahogando, pero si lo estás tratando de ayudar, pero te está hundiendo, ¿qué debes hacer? Dice, pégale fuerte, no sé dónde, en la cara, de modo que te suelte y se ahogue, pero tú no. Ahora, Pablo dice, yo oro, hermanos, por ustedes. Yo oro de angustia por ustedes. Pero no me puedo pasar la vida llorando por ustedes. Lo siento. También yo debo tomar mis propias decisiones. Uno debe insistir. Pero si la persona no se deja, no ayuda, no se ayuda, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente no es sino que le vaya de un golpe y lo deje, ¿no? Sino que hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque uno también debe buscar entonces a quién sí quiere ser ayudado. Habrá quienes, pero no te ahogues con esa persona, no digas, pues es que es mi amiguita, mi amiguito, no te ahogues con esa persona. Pablo ora pues para que los corintios no solo reaccionen y vean que están mal, sino que también deseen retomar todo lo que han dejado de lado en respuesta y reacción a lo que Pablo les está diciendo. Y acuérdense, Pablo no está amenazando. Pablo ya les dijo, voy a ir por tercera vez y no quiero llegar con el chicote en la mano. ¿Se acuerda cuando nuestros hijos estaban chiquitos, qué les decíamos, no?
ya te hablé una vez. Ya te hablé una vez. Hay papás que hablan, dicen, ya te hablé 359.500 veces y no oyes, hijo. No, pues ¿cómo que espera tanto, no? No, ya te hablé una vez. Mi mamá solo nos echaba una mirada, hermanos. Solo una mirada era suficiente. No quiero otra mirada de esas. Entonces necesitamos entender que no requerimos esas actitudes. Entonces Pablo dice, hermanos, yo oro, ruego, me esfuerzo, hago lo que tenga que hacer porque me interesan ustedes. Los amo tanto como para decir, ya no me importa. No, me esfuerzo, pero va a llegar el momento en que si ustedes no reaccionan, yo no tenga más alternativa que entonces decir, ya ahí lo dejo. Ya ahí lo dejo. Verso 10. Por esto dice, os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Como un buen padre espiritual, porque eso era Pablo para los corintios, un padre espiritual, Pablo advierte y mediante esta carta procura hacer entender a sus hermanos que aún están a tiempo para cambiar, que aún están a tiempo, hermanos, para que su conducta sea otra cosa. Pues lo que él menos quiere es tener que usar de su autoridad para disciplinar, o aún incluso para decirle a alguien, ¿sabes qué? Te vas. No puedes regresar a esta iglesia, porque tu presencia aquí es contaminante. ¿Se imagina, hermano, qué terrible eso? Qué terrible sería decirle a alguien, no puedes venir a esta iglesia porque tu presencia aquí contamina más. Eso sería terrible, pero Pablo dice, pero si no hay que, de otra, hay que hacerlo. Pero yo no quiero llegar a ese extremo, dice Pablo. Como buen padre, entonces, no quería llegar a ese extremo. El anhelo de Pablo es que esa tercera vez, en lugar de ser dolorosa, fuese más bien placentera. Placentera. Hermanos, qué bonito es hablar. Tal vez en el momento no nos gusta lo que me dicen, no, me choca, me reacciona así humanamente, pero bendito Dios cuando hay una reacción bonita, porque así debe ser. En vez del pleito, algo que produzca placer, ¿verdad? En la relación que tenemos, porque así debe ser. Entonces Pablo deseaba que fuera placentera y no dolorosa, que su aviso, su advertencia, o como querramos llamarlo, hermanos, de ir pronto a Corinto, moviera a estos creyentes a evitar confrontación con el pastor. Y acuérdese, Pablo nos está diciendo, es que yo no quiero esto y de verdad estoy tratando de no ir para evitar confrontarlo. No, Pablo está advirtiendo a tiempo para que cuando llegue esto no se dé, pero si se debería dar, Pablo dice, aquí estoy y con la autoridad del Señor lo voy a hacer. Pablo no le daba la espalda a los problemas, hermanos, no le daba la espalda a los problemas. Pablo no quiere ser severo con ellos, es lo que dice Pablo. No quiero hacer uso de severidad con ustedes, dice Pablo. No quiere ser severo. Es decir, inflexible y duro con ellos. Es lo que significa la palabra severo. La palabra original, de donde proviene severidad, también puede traducirse como cortar. Así que Pablo está queriendo decirles a los creyentes que lo último que él quiere es cortar su relación con la iglesia a la que él más tiempo le ha dado, más ha llorado, más ha orado, más se ha preocupado, más ha invertido de su vida ministerial. Él no quiere. Pero dice Pablo, si no me queda de otra, lo tendré que hacer. Lo tendré que hacer. Ya me pasó una vez a mí. Y digo, eso es duro, hermanos. Hablarle a la iglesia una y otra vez y tener que llegar el momento de decir, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Quiero estar, pero no se dejan. Quiero amarlos más, pero parece que me dicen, hey, no. Quiero cuidarles más, pero dicen, conmigo no se meta, pinte su raya y no se meta. Y llegar el momento de decir, ¿qué hago? Y vivir angustia, horas de angustia orando y diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al final tener que decir, hermanos, los lamento. No puedo más. No puedo más. Disculpen, yo no quiero esto para mí, pero tampoco lo quiero para ustedes. Porque Dios no me puso aquí para
como su capataz, ¿no? Yo no soy el arriero de esta iglesia, no, yo soy el pastor de esta iglesia. Y yo no estoy aquí para arriarlos, hermanos. Ni estoy aquí para chicotearlos, ni para nada. No, pero ustedes no me lo permiten y yo no quiero vivir así. No es así como yo quiero servir al Señor. Así es que, aunque me ha costado mucho, les quiero avisar que me retiro. Es duro eso, hermanos, es muy duro. Pablo dice, hermanos, lo último que quiero es cortar con ustedes, porque los amo tanto que quisiera invertir el resto de mi vida ayudándoles como pastor, pero no depende de mí, depende de ustedes. Y el llamado se hace, ¿verdad? Y se hace, y se hace, y se hace, y se hace. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querremos oír? ¿Hasta cuándo querremos, hermanos, reaccionar? Pablo dice entonces, eso es lo último que quiero. Tener que romper la relación con ustedes como iglesia porque los amo y los amo demasiado. ¿Puede imaginar cómo sería si por la negligente actitud de los corintios Pablo decidiera, hermanos, cortar la relación con ellos y ya no buscarlos más? ¿Se imagina cómo hubiera sido? Aunque de hecho, hermanos, no se dice en el texto bíblico si Pablo se quedó allí, siguió allí. No dice, los historiadores de hecho no dicen nada. Queremos pensar que Pablo al llegar a Corinto encontró una iglesia, si no en la totalidad, una iglesia en la mayoría que había reaccionado y que su sentir cuando llegó a Corinto fue una reacción placentera con los hermanos que habían entendido que Pablo no les quería mal, les quería bien, que no les deseaba mal, les deseaba bien, y que habían oído lo que no debían y a quien no debían y habían procurado un cambio de actitud. Eso es lo que se piensa, ¿sí? Pero algunos piensan lo contrario, que Pablo al llegar se encontró con una iglesia, como decimos aquí en México, montada en su macho. Así. Diciéndole, Pablo, tú no mandas aquí. Y Pablo tuvo que decir, hermanos, lo siento entonces, no tengo nada que hacer aquí. Agarrar sus cosas e irse. Eso es lo que algunos piensan. Pablo anticipa que los corintios iban a oír la carta que había enviado y que iban a reaccionar. Esa era la esperanza de Pablo, ¿verdad? Que los corintios iban a oír e iban a reaccionar a tiempo. Entonces, aunque no sabemos qué pasó, en realidad Pablo, hermanos, se ocupó y trató de hacer reaccionar a la iglesia de modo que ésta fuese una iglesia digna para su Señor. Porque al fin Pablo, como ya lo dijo en la primera carta, Pablo, hermano, no estaba preparando una iglesia para él. No, él estaba preparando una iglesia para Cristo. A una novia para su marido. A eso se dedicaba Pablo. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Por eso cuando usted oye algo que no le gusta, porque choca con cosas, hermano, no se me enoje, ¿verdad? No se enoje conmigo. Cuestiónese a sí mismo. Cuestionémonos a nosotros mismos a la luz de lo que la Escritura dice, hermanos, ¿sí? Cuestionémonos. Y veamos verdaderamente lo que Dios quiere decirnos y reaccionemos a ello. Reaccionemos. Porque no deseamos el mal para la obra de Dios. Deseamos el bien para la obra de Dios. Y aunque a veces lo que decimos choca con ciertas cuestiones, es Dios hablándonos al corazón, ¿verdad? Porque nunca hemos actuado de mala voluntad, créame que no, jamás. Entonces no sabemos qué sucedió al final, pero lo que sí podemos notar es que paciencia siempre hubo de parte de Dios hacia esta iglesia, como la hay hacia esta iglesia, fuente de agua viva. Paciencia hubo de Pablo hacia la iglesia de los Corintios, como mucho amor, hermanos, hay de mi parte hacia esta iglesia. Y mucha paciencia también. A veces no somos, o pasa ocasionalmente, ¿verdad?, que se dan ciertas cuestiones que no quisiéramos, pero bendigo a Dios, porque yo creo que al final entendemos que no es un asunto del pastor, es una cuestión de Dios conmigo, enseñándome aún a estas alturas de mi vida. Yo tengo 38 años de ser pastor, hermanos,
Y Dios sigue enseñándome muchas cosas. Y me enseña a través de usted, a través de la relación que tengo con usted. Le aprecio, le amo, ¿sí? Así es. Pero el que yo le aprecie y le ame no me va a hacer cerrar los ojos a lo que yo tenga que tratar con usted. De ninguna manera. Porque le amo. Y lo mismo espero de usted para conmigo, porque yo no soy perfecto. Y espero que tenga usted la libertad de decirme, pastor, usted se equivocaba en esto y esto y así. Con la Biblia en la mano lo veremos. O si alguna cosa de mi conducta, de mi proceder, de mi carácter, porque no soy una perita en dulce, nunca lo he sido. Y espero en Dios que siga echándome más mielecita de su amor en mi vida para que yo sea mejor en ese plano de la relación que tenemos. Yo le pido a Dios que me ayude a ser un mejor siervo de Él, ¿no? En medio de mis muchas torpezas, se lo ruego a Dios. Porque también yo soy parte de esta iglesia. Y Dios me está hablando a mí. Una vez más, porque mientras preparo esto, Dios me habla. Y cuando lo vuelvo a presentar, Dios me vuelve a hablar y me dice, orejón, oye. A mí me dice así, no sé a usted, pero a mí me dice así, orejón, oye. Y oigo, porque para eso tengo orejotas. En Apocalipsis 2, 4 y 5, dice así. Cuando Dios habla a la iglesia de Éfeso, le dice estas palabras en Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras. Y yo subrayo aquí con mucha fuerza la palabra haz en mis notas. Haz las primeras obras. Reconoce de dónde has caído y arrepiéntete. Es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5. Luego, a la iglesia de Pérgamo le dice en el capítulo 2, versos 14 a 16 lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, dice entonces el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versos 20 al 23, le dice lo siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Luego a la iglesia en Sardis, también en el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 1 al 3, le dice estas palabras. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versos 15 al 20, también le dice estas palabras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por tanto, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el verso 20 concluye diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estas últimas palabras no se las dice el Señor a alguien que no lo conoce. Estas palabras se les está diciendo el Señor a su iglesia. ¿Sí? A su iglesia.
Pablo aclara que su intención no es dañarlos, sino edificarlos. Edificar no es fácil, pero Pablo estaba dispuesto a ayudarlos a crecer espiritualmente. Él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo de nuevo para que ellos fuesen cristianos desarrollados y en ese proceso de perfeccionamiento que es eso, un proceso, hermanos, el resto de nuestras vidas. No es algo que vivimos hoy y nos dura toda la vida, no, es un proceso que requiere muchas cosas y para lo que muchos creyentes lamentablemente no están dispuestos a dar nada. ¿Es cómoda la vida sin mucho compromiso? Claro, hermanos, claro que sí. Es cómoda esa clase de vida sin compromisos con Dios. Pero no es a eso a lo que Dios nos está llamando. Es a una vida entregada a Él. A una vida en respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros, hermanos. O dígame usted, hermano, ¿es poco lo que Dios hizo en la cruz? En la persona de su Hijo por usted y por mí. Tal vez ese es nuestro problema. Minimizamos la obra del Señor. Pues yo solo me hubiera salvado, pastor. Yo no necesitaba a un Cristo en la cruz. Tal vez eso es lo que conflictúa a muchos. El que se pueda entregar más y pueda santificarse más y servir mejor al Señor y estar dispuesto a cualquier cosa por su Señor. Puede ser, porque las cosas que hace Dios por mí y por usted no son suficientes entonces. Le decía yo hace 8 días, ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿Ha hecho Dios algo bueno por usted? Yo sé que sí. Dios ha hecho muchas cosas extraordinarias en mi vida, hermanos. Y la más grande de todas fue sacarme de la porquería de vida en la que yo vivía. Porque no era otra cosa que una porquería de vida en la que yo vivía. Pero mi carne estaba contenta, yo estaba feliz allí, hasta que el Señor me dijo que iba camino a la destrucción. Mateo 7. Yo iba por el camino ancho hacia la destrucción eterna. Y el Señor me dijo, ¿quieres ir allá? La puerta está abierta y el camino es ancho y espacioso. Y por él vas. Y le dije, Señor, yo no quiero eso. Más para mí. Quiero otra cosa. Quiero lo que tú das. Y Él vino a mi corazón. Y siendo el hijo que era, la persona que era, perdón, me amó, me abrazó y me besó. Y me dijo, te amo. ¿Quieres que te perdone? Sí, ¿quieres ser mi hijo? Sí. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Sí, Señor. Bueno, pues yo te perdono todos tus pecados. Y si me invitas a entrar en tu corazón, yo voy a entrar a tu corazón y voy a cenar contigo, voy a morar contigo y no me voy a ir de tu vida nunca más. Y Él llegó para nunca irse. Y eso es lo que ha hecho en el corazón de cada creyente verdadero. Pero no es todo, hermanos. Y algunos se quedaron ahí. Ahí siguen, porque su vida no ha cambiado. Su vida no ha cambiado. Son creyentes y van a entrar al cielo, bendito Dios porque Él es bueno y no va a contrariar su palabra, van a entrar. Si es que tuvieron esta experiencia con el Señor, van a entrar. Pero si no, cuidado, mucho cuidado, porque llegará el día cuando muchos escucharán, no sé quién eres. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego eterno, destinado para el diablo y sus ángeles. Hermano, yo no quiero que le pase a nadie. Y para eso necesitamos examinarnos nosotros mismos. Evaluarnos y saber si como cantamos le pertenecemos o no al Señor. Si somos propiedad de Él. Porque si somos propiedad de Él, entonces, dice Pablo en Romanos 8, tenemos la voz del Espíritu diciéndonos, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. De esto vamos a hablar la otra semana y con eso cerraremos Corintios brevemente y vamos a hablar de algo muy importante como conclusión del estudio de los Corintios. Le invito a que no falte. Va a ser un buen cierre para bendición de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde estamos agradecidos porque nos das la oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra y oír lo que nos tienes que decir. Yo creo que sí.
porque queremos escuchar la verdad y esa verdad a veces incomoda, golpea, rasca, Señor, de tal forma que duele. Y te doy gracias porque si ese es el efecto que produce tu palabra en mi vida y en la vida de mis hermanos, qué bueno. Sería terrible que nos fuéramos cómodos pensando que no fue para mí, sino para los demás. Señor, gracias, gracias, gracias por todo el bien derramado en nuestra vida, en la persona de Jesús, morando ahora en nuestro corazón. Así es que, Señor, damos gracias por esta verdad que queremos, Señor, sea nuestra verdad siempre. Y que, guiados por esta verdad, Señor, podamos cuestionarnos, examinarnos, evaluarnos constantemente a nosotros mismos. Ver, Señor, el tronco que hay en nuestros ojos antes de ver la paja en el ojo de nuestros hermanos. Te lo pedimos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, que no es fácil, pero es necesario. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.